Échale, mijo. Un placer que esté con nosotros Guido Agostinelli y que nos traiga un texto, yo creo que además de pertinente, extraordinariamente actual. En parte porque lo que nos muestra es no una excepción, sino algo que está ocurriendo, ¿no? Un poco en el mundo, cómo se está articulando una opción de derecha extrema que está, digamos, armando una narrativa sobre el futuro que merece la pena discutirse. Y merece también quizá darle la vuelta, ¿no? Es decir, cómo se puede leer eso sin que sea, aunque el discurso es delirante, sin que sea tan irreal como que tiene votantes, ¿no? Es decir, que hay un proceso de aceptación social que es probablemente lo más preocupante y la experiencia argentina nos tendría que advertir sobre posibilidades de trayectoria en otros países de América Latina, ¿no? Y yo no me fiaría tanto de lo que está ocurriendo en este país que no pueda tener un giro, un giro radicalmente distinto, ¿no? Pero bueno, entonces el tema es abrir la discusión. Yo le había propuesto a Guido que la conversación fuera con ustedes, ¿no? Así que fuera un diálogo con estudiantes, porque me parece que es un poco donde está el centro de las preocupaciones, ¿no? Sin descrédito, por supuesto que los colegas nos acompañen, como es el caso de su profesor de macro, ¿no? Que agradezco que estés aquí. Eh, pero bueno, la idea es, una vez que todos tuvieron el libro, y te agradecemos mucho la versión digital del libro, que lo podamos haber sido, haber circulado entre todos ustedes. Y entonces, bueno, nada, la idea es, a partir de lo que Guido nos diga, lo que ya escribió, que ustedes tengan la conversación. Y entonces se circule en el micrófono. Y dado que estamos transmitiendo, Chucho, en determinado momento, yo creo que, ¿no? Reorientar la cámara, etcétera, ¿no? Bueno, ¿les parece si iniciamos así? Un poco que Guido nos trace los horizontes de la discusión y luego le entramos a la conversación. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por venir. Me siento, en realidad, la idea es, como dijo Antonio, conversar, así que me siento nada más por un tema de comodidad. Pero bueno, em, bueno, a ver, a mí me parece que está bueno que tengamos un intercambio, así que voy a ser muy breve. O sea, sencillamente les quiero comentar un poco más el contexto del libro. El libro yo lo entrego, como estábamos conversando recién, en febrero del año pasado. O sea, que piensen que no tiene ninguna intencionalidad electoral en sí misma, sino que Milei marchaba por ese momento tercero y cómodo en las encuestas. O sea, a mí lo que me preocupaba era el feedback en la UBA. Yo, aparte de ser docente en la UNDAV, soy docente en la UBA de macroeconomía, así que justamente lo que veía era el feedback con los alumnos de las carreras de economía o de ciencias económicas en general, que había mucho interés por lo que estaba diciendo Milei, ¿no? Y esto lo destaco porque no es solamente para el público en general, sino que para los mismos estudiantes de economía, lo cual lo hacía todavía más llamativo, por lo menos para mí era bastante llamativo. Entonces, a raíz de esto es que a mí me surge la idea de hacer el libro, un poco para tratar de mostrar y de refutar que la teoría que llevaba adelante Milei, o lo que nos decía Milei, un poco a los gritos, y un poco toda esa parte del aspecto humano, claramente no está explorada en el libro. Si bien es un libro de difusión, obviamente me centro en tratar de ver la lógica libertaria, de también tratar de interpretar por qué tiene una lógica interna, porque a veces mucho lo que ha ocurrido en Argentina, y esto pienso que también les puede servir a futuro a ustedes, es que ha estado muy subestimado lo que decía Milei, ¿no? Muy subestimado, muy llamándolo, bueno, hay un libro que es muy bueno igual de todas maneras, que se llama El Loco, que habla sobre sus características personales de él. Después encontramos gente que lo tildaba de todo lo que se puedan ocurrir, muchos insultos, muchos agravios hacia él, no solamente de él hacia los demás, sino también hacia él. Lo cual me parece que eso no contribuyó en absolutamente nada, porque no nos pudimos centrar en las ideas en Argentina. ¿No? Había tanto un descontento tan grande con la política. Piensen también que en Argentina tuvimos dos gobiernos de los principales partidos políticos que les ha ido muy mal.
que desde mi punto de vista, y pienso que la mayoría de la población piensa igual, han fracasado. ¿Fracasado en qué términos? En términos, por ejemplo, de la expansión de la pobreza, ¿no? La pobreza, tanto con Macri como con Alberto Fernández, ha crecido. Entonces, claramente no tuvieron un buen desempeño. A través de todo ese enojo y al encontrar que las ideas de Milei parecían como de alguien que sabe de economía o de alguien que podía expresar bien el descontento que había en la población. Entonces, en función de eso, empieza a basarse en la escuela austríaca. Por eso pienso que esa es la parte más académica que podemos, y que me parece que es lo más interesante, obviamente, para hablar en una universidad, pero quiero decir, él toma como preceptos, sobre todo de la visión más extrema, ¿no? La de Rothbard. Hay partes casi calcadas o prácticamente calcadas, repite frases, pero fíjense, a mí me parece que un dato, justo ayer que dábamos la clase en conjunto con esta universidad y con la UNDAV sobre la escuela austríaca, justamente fíjense que, por ejemplo, ayer tuve que dar la clase y hablar sobre inflación. Y fíjense que lo que es la inflación explicada por la escuela austríaca, Milei no la toma. ¿Por qué? Porque es un poco más compleja. No sé si ya lo habrán explorado, ¿no? Pero digo, hablar de los ciclos, ¿no? Hablar de la expansión del crédito, es un poco más complejo. Entonces, Milei, ¿qué hace ahí? Ahí toma la escuela monetarista, ¿sí, no? Entonces, siempre, ¿no? La inflación es siempre, en todo lugar, un fenómeno monetario, y se agarra de la teoría más de Friedman, ¿no? Y empieza a hablar de demanda. Y lo hace muy sencillo, y esto es importante y me parece que es un desafío para ustedes, sobre todo que están en estas instancias de estudio, entender que las ideas sencillas suman mucho. O sea, fíjense que esta cuestión de que uno podría decir, bueno, en definitiva podríamos trazar diferencia entre la escuela monetarista y la austríaca, pero lo importante es que Milei tomó lo más sencillo y lo que pudo explicar en un video de TikTok de 1 minuto. Por eso fíjense que se da un caso muy raro, en mi caso particular, que es que no solamente me dedico al tema académico, en la UNDAV, en la UBA o escribiendo libros y demás, sino que estoy muy metido en las redes sociales, muy metido en lo que es Instagram, sobre todo, lo que es YouTube. ¿Por qué? Porque pienso que justamente desde nuestro lado lo que faltó explicar es eso, o sea, la llegada que tenían a través de las redes sociales, que eso se puede ver muy fácilmente si buscan en TikTok Milei, millones y millones de seguidores que tiene, y que no se ha dado esa batalla también. Y que eso me parece que es parte de lo académico, que hay que darlo, y eso también los motivo a hacerlo. Y no significa hacer una payasada, ¿no? Por estar en redes sociales, sino que uno lo puede hacer en forma más o menos seria, que es lo que yo trato de hacer. Vamos a ver si me sale muy bien o no, pero digo, estoy tratando de hacer eso. Lo que quiero decir es, me parece importante esta concepción de decir, bueno, ok, el concepto es sencillo y esto se entiende. Eh, Arranco con un ejemplo nada más que como disparador porque no quiero monopolizar, quiero que pregunten y demás, pero digo, vamos al caso más extremo. El caso más extremo que tuvo pegó muy fuerte en las elecciones, fue algo que posiblemente le haya restado un poco de votos a Milei, fue lo que fue la compra, el mercado de órganos. No sé si lo escucharon o fue... Y yo lo pongo como ejemplo extremo porque, un poco también para que llame la atención, ¿no? De decir, el mercado de órganos, ¿tiene una lógica interna que haya un mercado de órganos más allá de la cuestión moral? Y ahí muchos me dicen, no, bueno, no lo pueden ni escuchar, ¿no? Acá se sonríen, bueno, me parece que está bien, digo, pero tiene una lógica interna. Y si uno lo piensa, me voy a poner en abogado del diablo un segundo, yo les voy a responder que sí. Me voy a responder que sí, nada más que para que entendamos por qué hubo gente, de hecho los libertarios de pura cepa, están a favor. De hecho, habrán leído algunos autores a favor de la compra y venta de órganos. Yo estuve en Grafton, que eso va para mi segundo libro. Yo me fui a cada lugar del mundo donde se implementaron las teorías libertarias. Me fui a Grafton en Estados Unidos, que es este pueblo, no sé si escucharon, atacado por los osos, por desfinanciar, bueno, lo leyeron. Y me fui a encontrar en un encuentro de libertarios mensual que hacen una vez por mes, y ellos me decían, no, pero la compra de venta de órganos, pues yo les decía, está en debate, porque mi ley lo puso un poco en debate, ¿no? Pero lo que ellos me decían es, no, si vos sos libertario, estás a favor de la compra y venta de órganos. O sea, no hay discusión, ¿no? El libertario de pura cepa está a favor de la compra y venta de órganos. Pero volviendo a la cuestión lógica, ¿tiene lógica? Y bueno, en principio se presenta como algo lógico. ¿Por qué? Porque dice, bueno, en definitiva, ¿quién es uno como Estado para determinar si alguien puede desprenderse de una parte de su cuerpo o no? ¿Por qué no me das esa libertad? ¿Por qué si yo quiero vender, ahora no pongamos un órgano, pongamos, no sé, un brazo, y lo quiero vender $1 millón, ¿por qué no me dejas? ¿Quién sos vos para impedirlo? ¿No? Entonces, esta lógica, yo creo que en un TikTok, de nuevo, porque no era que lo decía Milei, lo decían también sus seguidores, ¿no?
Entonces, ¿por qué no me das esa libertad? Y entonces yo puedo comprar y vender. ¿Cuál es el problema? Que, por eso digo que es una visión acotada, donde no se amplía esa visión. Cuando vos ampliás la visión y decís, bueno, ok, salgamos todos a vender brazos. No sé, y capaz que hay un loco millonario que quiere coleccionar brazos de gente, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué va a pasar si todos podemos vender los brazos? Bueno, que seguramente no me lo paguen $1.000.000, seguramente me lo empiecen, por la misma ley de oferta y demanda, su precio también va a bajar. Entonces, y con los órganos, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos 3 escenarios. El millonario va a poder querer cuando quiera comprar un órgano a disposición, mucho más sencillo que ahora, ¿no? Que se tiene que anotar, por lo menos en Argentina, una lista de espera, esperando la donación de órganos. Supongo que acá debe ser algo similar. Y a su vez tenemos el pobre que para pagar sus deudas va a va a vender algún órgano y entonces su situación no la va a poder vender tan caro porque va a haber un montón de pobres dispuestos a vender sus órganos baratos. Y a su vez va a estar el peor escenario, que es que si sos pobre, no tenés recursos, no tenés acceso a los órganos. O sea, te terminas muriendo. Entonces me parece que, de nuevo, que la lógica libertaria, y fíjense en las cuestiones laborales, pasa lo mismo. Bueno, libre, eh, libre forma de poder contratar a personas, y entonces vos podés ir con tu empleador y pactar tus condiciones, y entonces si tenés que trabajar 16 horas, trabajás 16 horas. ¿Quién es el Estado para decirme que la cantidad de horas máximas son 8 horas o lo que fuera? Entonces dice, me pueden pagar muchísimo más. Y vos decís, sí, está bien, te pueden pagar muchísimo más, pero ocurre lo mismo trazando un paralelismo con lo de los órganos, ¿no? Después vamos a hacer un montón dispuestos a trabajar un montón de horas porque no vamos a tener opción. Y la muestra de eso también es que en el pasado, justamente cuando no había derechos laborales, las condiciones eran peores que las actuales, donde sí hay derechos laborales. O sea que evidentemente la interpretación de tratar de ver todo de una forma individual, la cual suena atractiva, suena sencillo, cuando uno lo extrapola a toda la sociedad o tiene en cuenta que hay un mercado muchísimo más grande, se cae. O sea que ni siquiera, y esto es importante, yo lo hablaba mucho en campaña porque también me invitaban, imagínense, la oposición me invitaba para que hable sobre el libro, sobre las cosas que eran falsas y demás, y que yo aparte lo hacía con gusto porque me gusta difundir también esto, es que justamente ni siquiera hay que entrar en cuestiones morales, ¿tá? Para tratar de interpelar, porque el que se siente generalmente atraído por estas ideas simplificadoras, economicistas, vamos a decirlo así, ¿no? Cosas de mercado, oferta y demanda, me parece que es interesante mostrarle que por la misma ley de oferta y demanda no funciona. Porque no funciona, lo vimos recién, ¿no? Un ejemplo muy... No hace falta ni siquiera explorar la cuestión moral, obviamente. Si ustedes tienen mayor comodidad, nosotros mayor comodidad porque tienen lejos la cuestión libertaria, por lo menos por ahora. Yo con la desesperación decía, che, si alguien se sintió atraído porque podés comprar y vender órganos, no vayamos a explicarle que moralmente, y ni vayamos a hablarle de los derechos laborales que conquistó Perón, y que, no, eso lo vamos a alejar al otro, ¿no? Sino que vamos a hablar de lo que pasa en el mercado, o lo que puede pasar en un determinado mercado. Así que bueno, no, sin más, prefiero que conversemos. Yo solamente quería hacer una pequeña introducción de bueno, lo que motivó el libro es eso, es mostrar muchos razonamientos. Está plagado el libro, si tuvieron oportunidad, tuvieron poco tiempo, pero de leerlo. Después hay falacias de otro tipo, discursivas, ¿no? Decir que Argentina era una potencia mundial cuando toda la evidencia muestra lo contrario, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que lo que caracteriza más a los libertarios es extraer los datos, lo que llamamos cherry picking, ¿no? La selección de datos adrede para tratar de reforzar algún tipo de teoría. Y lo más importante, y me parece lo más neurálgico, es que justamente no hay evidencia en la cual un Estado retirado lleve a los países a ser potencia, ¿no? Sino todo lo contrario. Incluso la discusión está en qué rol tiene que tomar el Estado, no en retirar el Estado para lograr y me imagino que en la instancia que ustedes están estudiando ya esto es algo medio obvio lo que estoy diciendo, pero hace falta resaltarlo y no saben cuánto hace falta resaltarlo en Argentina, porque a través del índice de libertad económica de Heritage Foundation, que es un índice fraudulento, también escribí un artículo académico que también se los puedo pasar de varias páginas acerca de este índice, en el cual muestro por qué es un índice fraudulento. No sé si lo ven mucho acá, le dan mucha importancia al índice de libertad económica de Heritage Foundation, ¿no? Bueno, ¿Sabes? Como están grabando el micrófono es importante. Y la voy a hacer de decano. Pues ahorita que preguntas sobre ese índice, pues afortunadamente casi no se repite, pero antes de la elección de 2018, como que quería popularizarse mucho Gloria Álvarez. Sí, sabes quién es, ¿no? Y pues esta mujer
pues ya últimamente ha decaído mucho su exposición, afortunadamente, pero previo a esas elecciones, pues sí salía mucho en medios, tenía muchos videos virales y a cada ratito, ¿no? Sacaba, ay, que el índice de libertad económica, eso que según los países con mayor libertad económica son los más ricos, los más democráticos, los más desarrollados, etcétera. Y, y bueno, ha habido varios esfuerzos. No he leído tu artículo, pero he leído algunos textos que justamente sí se dedican a criticar esta idea del índice de libertad económica. Por ejemplo, en el libro de Roxana Kramer, pues menciona que ese índice es en sí mismo contradictorio, porque en una parte de ese índice habla acerca de la fiscalidad, a menor tasa de fiscalización, mayor libertad económica, pero justamente un nivel adecuado de impuestos, de ingresos del gobierno, ayudan al desarrollo, ayudan a que haya instituciones democráticas, etcétera. Y bueno, no me gustaría soltar el micrófono sin comentar en torno a esto del mercado de órganos, que efectivamente tiene su propia lógica interna. Esta gente pues piensa que, que todo debería ser mercantilizado y de cierta manera es como una idea extremista del propio capitalismo. Pero es una idea perfectamente consecuente del marco ontológico del capitalismo, que siempre va a ser el liberalismo. El liberalismo igualitario, hoy en día el liberalismo más ortodoxo en el siglo XIX, pero el liberalismo está intrínsecamente ligado al capitalismo. Y el capitalismo, como en su avance va decayendo su propia capacidad para perpetuarse y va requiriendo mm, abrir nuevos mercados para evitar esa caída tendencial de la tasa de ganancia, contrarrestarla, pues una parte de esos movimientos contratendenciales pues requiere de abrir nuevos mercados para que el capitalismo no se agote. Y justamente el capitalismo yo creo que está al menos en largo plazo, destinado a llevarnos a futuros horror o terribles. Eh, y pues yo aquí también me gustaría mencionar una discrepancia. En tus conclusiones, pues pones que la historia ha demostrado que es posible un capitalismo con una intervención estatal y que da buenos resultados. Y pues puedo estar de acuerdo en eso, pero no por eso vamos a pensar que el capitalismo es algo con lo que nos deberíamos quedar, porque el capitalismo consecuente, lógicamente y temporalmente, es absolutamente degradante. Bueno, yo soy Giovanni y bueno, en algún momento estuve metido mucho en econometría y recuerdo ver que muchos estudios utilizan a esta variable como una variable explicativa incluso del crecimiento económico, de las remesas incluso. Y, y desde mi punto de vista también, acorde al Iber, a mí se me hace sumamente eh, pues malo, ¿no? O sea, principalmente tenemos que ver y yo lo pongo desde la parte económica, desde la política económica, ver cómo se dio ese cambio, al menos en las conciencias de los argentinos, ¿no? Probablemente pues también estaban trastocados por esta inflación, por todos los problemas que ha hecho el gobierno, que ha estado implementando una política fiscal expansiva, que está siendo pues eh, solventada por la parte del Banco Central, ¿no? Y que entonces esto es lo que está causando el fenómeno inflacionario, de acuerdo a algunos autores. Entonces, creo que también tenemos que ver bien en qué contexto se están dando estas pautas, porque, em, vaya, la parsimonia, esta parte de poder explicar fácilmente las cosas, engancha, ¿no? Y justamente de las redes sociales que estamos hablando, de que al menos lo que yo he visto, que los libertarios tienen mucho apoyo de los jóvenes, ¿no? De las personas que no están como que muy familiarizadas a lo que es la economía y todo lo que es pues sumamente complejo, ¿no? Y ya después de que pues estas personas te vengan a hablar de que cierta libertad
y esas cosas que propiamente el mismo capitalismo nos ha llevado, ¿no? A esa hiperindividualización y que el pensar de que el Estado no te quiere, no, 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 no te debe de dominar y esas cosas a mí se me hace pues una falacia también, ¿no? O sea, si recordamos incluso a la parte ortodoxa de Mill, ¿no? De John Stuart Mill, que mencionaba que la libertad solo puede avanzar hasta que tú no perjudiques a unas terceras personas. Y entonces ahí yo desde mi punto de vista, el paternalismo estatal es donde se debe de meter, ¿no? De decir, ok, esto está, porque afecta a la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero al menos ya del individualismo que nos quieren llegar a hacer caer y que propiamente el individualismo, muy Margaret Thatcher, ¿no? La sociedad es individual y no es colectiva, entonces pues es sumamente complejo. Pero primero tenemos que ver bien desde el contexto económico, también a qué público se está llevando esta narrativa y de ahí pues poder ejecutar una cuestión pues diferente, ¿no? Porque sí es sumamente pues complejo todo esto. Sí, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por venir a esta universidad. Fíjate, una cuestión que a mí me llama mucho la atención con esto del libertarismo son los conceptos de libertad y seguridad, ¿no? Entre más libertades tiene el individuo, pues la seguridad, digamos, hasta dónde queda, ¿no? Y entre más seguridad tienes, la libertad también en dónde queda. La cuestión económica, eh, pues es amplia, ¿no? Tiene muchas aristas. Algo que me preocupa es lo que mencionaba el compañero. ¿Por qué los jóvenes estamos yendo hacia allá, no? ¿Dónde se están quedando las ideas? ¿Dónde se está quedando la discusión? ¿Dónde se está quedando la parte de construir modelos que contemplen una realidad, no tanto de libro y de cabecera, sino de lo que tú estás viviendo, ¿no? Ir a visitar, ir a comparar formas de pensamiento, formas de existencia. Y aquí en el caso de Milei, pues hay que reconocer que es un fenómeno. Eh, Llegó, salió y se posicionó, ¿no? Así es, lo mencionas en el libro, es una moda. Entonces, ¿cuánto va a durar la moda? Es cuánto, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Oh, bueno, muchas perfecto. Yo quisiera poner en la mesa una cuestión rápida. Bueno, es referido a nuestras clases de economía política, donde acabamos de leer una lectura de Hayek. Muy interesante. Yo comentaba en la clase que es un autor muy atractivo, fascinante, pero eso me pareció a mí hace algunos años. Ahora que retomo esta lectura, es en particular sobre la libre movilidad, libre comercio de las monedas, ¿no? A mí me dio una reflexión que quisiera ponerte en la mesa, y es esta idea bueno, todo lo que tiene que ver con libertad, neolibertad y todo lo que le queremos poner, en donde apelan a que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Siempre se apedrea el Estado y, por supuesto, podemos decir muchas cosas sobre el Estado, pero al final del día, el Estado es la representación del poder. Y de ahí se ligan algunas cosas importantes, como por ejemplo la ley, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos tan relevantes, o un ejemplo de los más relevantes es Cuba. ¿Qué ha pasado con Cuba? Yo no estoy defendiendo ningún régimen, solamente pongo el ejemplo en donde Cuba ahorita sigue siendo, bueno, ha venido una transición, ¿no? Pero un estado tan pequeño como el de Cuba no se ha podido contra él. Y es exactamente lo que siempre se patea, ¿no? A estas corrientes no les gusta que nadie les diga que no. Y si nosotros vemos las tendencias del capitalismo y empezamos a ver nuestras clases de micro y después nos vamos a las de Maraco, que nos presentan la competencia perfecta, ¿no? O sea, y bueno, discutiendo y revisando, es muy complicado ver la competencia perfecta. Al final, en el capitalismo existe una tendencia a la concentración. Entonces, cuando nosotros dejamos competir, es como, por ejemplo, ahorita, ¿no? Traemos a tres luchadores, traemos a peleadores profesionales y alguien dice, ¿no?
pues vamos a dejarlos, o sea, que se dé la competencia, ¿no? Yo cómo voy a poder competir contra un luchador, ¿no? Simplemente pues porque no tengo ese entrenamiento, pero eso es lo que se defiende, ¿no? ¿Cómo voy a competir yo, pequeña empresa de México, contra una pequeña empresa en Alemania, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la empresa alemana trae atrás el Estado alemán y es muy diferente al Estado mexicano o una estadounidense, ¿no? Entonces, todas estos, y bueno, solamente hablo del Estado, ¿no? Pero cuando hablamos de estos de libertad, y todos estos que hablan de esa libertad, es esto, ¿no? No quiero que nadie me diga que no, porque al final del día, yo sé con quién me voy a terminar enfrentando, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, no? En el sector tecnológico, o sea, ¿quiénes son los que ahorita están moviendo el mundo, no? Son 10 empresas, 10 empresarios, y es esto, es esa libertad, ¿no? Ya nada más, bueno, por último, yo vi un par de videos de este personaje, y a mí, o sea, no es porque me haya causado repulsión, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque son de esos videos que, bueno, por lo menos para mí no son como de broma, ¿no? Entonces lo vi haciendo sus payasadas, piropeando a las chicas de ya sabrán de qué manera en la calle, y ya después me enteré que era el candidato a la presidencia argentina, ¿no? Y no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de un país, es Argentina, la Argentina, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Como ahorita lo que comentó el compañero, a dónde hemos llegado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos llegando a estos? Y bueno, tenemos también de que como, bueno, regreso al punto inicial, Hayek, ¿no? Y así también podría hablar de Trump, ¿no? El discurso de Trump, a mí lo que me disgusta es de que no me gusta, es políticamente incorrecto, es feo. Pero al final del día es muy difícil también decirle a Trump que no. ¿Ocurre lo mismo con Milei? A mí no me gusta tampoco su discurso, pero sí le podemos decir que no. Es lo que a mí me gustaría poner en la mesa, ¿no? Por un lado, toda esta idea de la libertad a la Hayek, de que si revisamos el pensamiento, y bueno, aquí el compañero Oliver, que es un experto en Hayek, podría darnos un poquito más sobre ese tema, pero bueno, estas personalidades que son atrayentes a la Adolf Hitler, si quieren, y que tienen un discurso muy, muy atractivo, y más ahorita para estas generaciones, ¿no? Que desafortunadamente vienen en descenso, ¿no? En términos de información, en capacidad crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, además quería dejarlo ahí nada más en la mesa, ¿no? ¿No? Bueno, yo no alcancé a leer todo el libro, solamente me dio tiempo de leer la primera parte. Y bueno, primero creo pues extenderte una felicitación por poner en el centro de la discusión este tipo de luchas, ¿no? Porque al final son, y tú bien lo dices en el texto, no olvidar que es una lucha, bueno, no usas el término, creo, pero pues ya es una lucha ideológica que se está dando, ¿no? Y que es una lucha ideológica que se está dando por el poder. Entonces creo que si un poco pudiéramos dividir o segmentar la realidad que con fines pedagógicos o con fines de entenderla, no con fines de creer que la realidad funciona de esta manera, pues creo que el análisis que haces es en verdad muy rico, ¿no? En el sentido en el que, por ejemplo, te regresas al concepto del Estado como una génesis dentro del capital, ¿no? Dices, bueno, es que si nos regresamos, resulta que el Estado forma parte de la formación misma del capital, ¿no? Y dice, bueno, entonces, en temas históricos, ¿no? En la realidad social, se comprueba que se necesita de un Estado, ¿no? El tema de si se necesita hoy en día o no se necesita, bueno, ese sería otro tema, pero históricamente así sucedió. Esa es una cosa, ¿no? La segunda cosa que tiene que ver con esta, esta tendencia de los medios de información a querer resumir todo, a querer darnos, como decía Giovanni, respuestas sencillas a todo. Bueno, sí es una tendencia que está presente en las redes sociales, pero, o sea, compañeros, tampoco no nos hagamos, o sea, dentro de la facultad, dentro del posgrado, también hay ciertas cosas que nosotros vemos, que nosotros estudiamos, que parecen ser una receta fácil, ¿no? Para salir inmediatamente, ¿no?
Y bueno, en este sentido, el poner en el centro de la discusión el tiempo y el espacio de un fenómeno concreto que está sucediendo hoy día en América Latina, ¿no? Porque no solo es en Argentina, o sea, también lo dices, ¿no? Estas derechas es un fenómeno que parece ser cíclico y que parece estar ligado, ¿no? Bueno, no parece, obviamente está ligado con la pauperización de la vida de los argentinos, ¿no? Evidentemente, un poco como decía Benedetti, ¿no? O sea, reconocer que el lenguaje popular, pues, no está rigurosamente al día, ¿no? Y entonces, que la gente, cuando tú llegas y te pregunta, bueno, pero ¿cómo salimos de esto? O sea, gente aquí en México, cuando en las charlas familiares, yo me imagino que les pasa, ¿no? Que te preguntan: "Oye, pero ¿y la inflación qué onda? O sea, ¿por qué sucede la inflación?". Y nadie entiende bien a bien por qué sucede la inflación, o qué, o a qué se debe, o qué hay detrás de ello, ¿no? Y tú, bueno, se los quieres explicar con lo poco o mucho que sepas, y se vuelve, pues, una locura tratar de explicarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, que una persona llegue y te diga: "Mira, este es el índice, este es el mapa, estos son los países ricos, estos están arriba y estos no", dices: "No, pues, algo ha de saber", ¿no? A lo mejor yo no lo entiendo, pero algo ha de saber. Pero es una lucha interna precisamente por una forma de Estado, ¿no? Que yo, sinceramente, no creo que estas personas crean genuinamente que se pueda desaparecer el Estado, como una, formación social que, al final del día, lo que trata de hacer es, establecer las normas o las reglas de la convivencia social, ¿no? Para que se desapareciera el Estado, bueno, quizá tendríamos que desaparecer también la naturaleza gregaria de los hombres, ¿no? Pero más bien, la lucha yo no creo que sea por ahí, yo creo que la lucha tiene que ver con un tipo de Estado, ¿no? Porque hasta, también lo mencionas ahí en la primera parte, dices, hay diferentes tipos de libertarios, ¿no? Hay unos que dicen, bueno, a lo mejor que sí se meta solo en seguridad. Bueno, no, que solo sea propiedad privada, porque la seguridad está determinada por la individualidad. Y luego otros que dicen, no, bueno, que sí se meta aquí, pero también allá, pero acá no. Y los otros, no, esto sí, esto no. Entonces, parece ser más bien que es como un juego de quién, o sea, quién se va a apropiar de ese Estado, quién se va a apropiar de los monopolios que deja ese Estado, del poder que deja ese Estado para defender. Pues yo creo que sigue siendo una lucha de clases, ¿no? No creo que salga de ahí, no de las clases, antagónicas, obrero y trabajador, pero sí de una gama o un espectro más amplio de clases sociales que se van a ahí a disputar el control de este Estado, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, no perdernos en que el Estado pueda desaparecer o no, no creo. Más bien la discusión es qué tipo de Estado va a haber, cómo se va a presentar ese Estado, qué características va a tener, qué intereses va a defender. Y bueno, desde ahí quizá podamos empezar un análisis más serio, ¿no? Más serio de este tipo de cuestiones. Cuando te regresas, por ejemplo, a hablar sobre la hegemonía inglesa, ¿no? Y dices, es que, ¿cómo nos explicamos que Argentina, estando tan arriba, teniendo en el modelo primario exportador, teniendo índices tan altos de crecimiento y de exportación, pues pasa de ser eso a ahora ser el ejemplo de todo lo que se hace mal, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor tenga que ver con el cambio de hegemonía inglesa, ¿no? O sea, que tenían los productos que se iban para allá, y a lo mejor. Entonces, en ese sentido, abandonamos un poco, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto, después del libro, si abandones como el Estado, al Estado comunidad de análisis final, y más bien pensemos como en un sistema mundo, ¿no? Porque ya pensándolo desde esa perspectiva, a lo mejor este tipo de Estado, lo que significa no es una desaparición del Estado, ¿no? Sino más bien una forma de sí, de alinearse con los intereses de otro Estado, ¿no? Y a lo mejor por ahí va la cosa, ¿no? O sea, no desaparecer el Estado argentino, pero sí que el Estado argentino se alinee a otros estados. ¿Qué estados? Pues yo pienso en los fuertes, ¿no? O si no, en el hegemónico. Ahorita se está dando la lucha por la hegemonía. Entonces, creo que a mí, en lo personal, lo que pude leer y así, fue una reflexión que pude hacer, muy, muy, muy breve. Y pues sí, o sea, solo felicitarte y agradecer también por poner estos temas en la mesa que tienen que estar ahí, ¿no? Que es lo que está sucediendo hoy día con nosotros, y que creo que es de lo que también tenemos que hablar nosotros, ¿no? Y bueno, sería eso, no sé. Bien, ¿te damos chance de replicar? ¿Sí? Este, sobre las falacias libertarias, no sé si en el libro esté la cuestión de la inflación. Milei maneja mucho, ¿no? Esto de que el exceso de gasto, ¿no? Es lo que causa la inflación, ¿no? Esto de que si
Sí, con la cosa del enfoque absorción y demás, ¿no? También se ha manejado la idea de que en Argentina, por ejemplo, y la han manejado los kirchneristas, por ejemplo, de que la inflación ha sido en parte, digamos, producto de el odio esto de que tiene Wall Street a Argentina, ¿no? Con los fondos buitre y la especulación con la moneda argentina, ¿no? O también Cristina por un momento manejó que era el markup de las empresas, ¿no? Muchas productoras de alimentos, lo que provocaba la inflación en Argentina. Entonces, pero Milei recalca mucho, ¿no? De que es que en Argentina hay solamente 7 millones de trabajadores privados, ¿no? Entonces hay un gran estado, o sea, un estado público muy grande, que eso es lo que genera, digamos, la necesidad de financiamiento del Estado y la impresión de dinero y demás. Entonces, como que, ¿cuál es tu explicación de la inflación argentina? Y si es una falacia lo que dice Milei, ¿no? Y si si Cristina tiene razón, digamos, ¿cuál sería tu explicación? ¿O es una explicación intermedia? Como, ¿cuál sería, digamos? Voy más o menos en orden. Fue bastante y empecé a escribir tarde, pero espero no haberme salteado nada. Antes que nada, los felicito. La verdad que súper formados. Y suena poco nacionalista lo mío, pero en Argentina este nivel con los economistas no se suele encontrar en quienes están, porque la verdad es que hay un nivel y aparte me impresiona también que estudien autores en profundidad, también con la clase de ayer. Me quedó bastante impresionado porque en Argentina es una cuestión, por lo menos mi experiencia y las veces que di clases y demás, la verdad es que no están tan interiorizados con todos los autores. Pero bueno, más allá de eso, de los elogios, vamos a las respuestas. A ver, tomo tu crítica totalmente. Yo creo que siempre hay que tomar el análisis desde donde uno escribe. De nuevo, cuando yo les decía, bueno, en realidad no tenemos que convencer por el lado moral, es que tampoco exploré el aspecto moral de lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, que lo que traté de mostrar es cómo en su propia lógica falla. Y con respecto a lo que vos decís, de si el capitalismo intervencionista es la mejor opción o no, que yo te lo tomo totalmente como crítica y podríamos discutirlo largo y tendido, lo que quiero decir es que en los datos que muestra mi ley, se muestra que el Estado, que el capitalismo intervencionista es el que mejor frutos da. Pero porque son los mismos datos que usa él. Yo estoy tratando un poco de enfrentarlo a él con sus mismos datos. Él toma un gráfico de Max Rosser de caída de pobreza, que no sé si tienen presente, pero bueno, es uno de los gráficos que toman mucho los libertarios, en el cual donde más acelera la caída de la pobreza mundial es entre los 50 y los 70. O sea, en pleno auge intervencionista del Estado en la economía. Entonces, ahí es que yo tomo y digo, bueno, ves que en realidad donde más se interviene, más cayó la pobreza, entonces está mal lo que vos estás diciendo porque te estás apropiando de las supuestas ventajas del capitalismo sin tener en cuenta cómo se desenvolvió ese capitalismo. Y aparte otra cosa que, sobre todo porque acá veo que están estudiando mucho la cuestión china, y me parece súper interesante, también muestran ese gráfico sin tener en cuenta cómo disminuyó la pobreza hasta erradicar la pobreza extrema, en este caso, China. Entonces, cuando uno saca de esas mismas cuentas a China, lo que nos encontramos es con una pobreza en cantidad en aumento y en porcentual muy estable. ¿Estamos? O sea que si uno saca a China del análisis, también podríamos obviamente cuestionar de que el capitalismo no está expulsando pobres. O sea que me parece totalmente válido criticar al capitalismo, ¿eh? Yo lo que digo es, el contexto en el cual se escribe el libro es que si uno se pusiera a analizar, de hecho estuve muy tentado a hacer todo un análisis más marxista y demás, lo único que pensaba es a ese público que le estoy hablando, lo que haces es confirmarle de que el marxismo y el keynesianismo son lo mismo, que es la barbaridad que ellos dicen, ¿no? Entonces traté de despejar todo tipo de dudas al respecto y no meterme en una discusión acerca del sistema capitalista, ¿no? Pero bueno, habrán trabajos sucesivos donde se pueda explorar eso, ¿eh? Pero te lo quería aclarar. Después, con respecto a lo que decían de la moda y cuánto va a durar y por qué, un poco me parece que sobrevolaban varias preguntas, el por qué se había dado o por qué se dan estos procesos de derecha extrema. A mí me parece que, y en esto sí coincido con algunas expresiones que se han vertido en este sentido, de que hay una insatisfacción democrática a nivel global. O sea, en realidad lo que nos encontramos, a mi modo de ver, pero de nuevo es una visión que desde ya podemos discutirla, es que el capitalismo no está pudiendo resolver los problemas que tenemos como sociedad. Y lo contradictorio quizás sea que justamente cuando encontramos que el capitalismo no lo está pudiendo resolver o está teniendo serias dificultades, esto no es una visión que compartamos entre todos, es un análisis propio que podemos pensarlo de esta manera, y entonces elegimos a representantes que justamente exacerban
a mi modo de ver, las desventajas que tiene el sistema capitalista, como es Milei. Ahí comentaban lo de los monopolios y estoy 100% de acuerdo. O sea, fíjense que Milei defiende los monopolios. Él va a decir que no defiende los monopolios. ¿Por qué? Porque en realidad, siempre y cuando, y ahí lo decían atrás, siempre y cuando uno pueda competir, en realidad no hay monopolio, según Milei. El monopolio, el único monopolio es el del Estado. ¿Estamos? Yo hice mi tesis de maestría sobre el caso de Quilmes InBev. O sea, la principal cervecera argentina fue comprada por la belga holandesa InBev. Y bueno, y analicé 10 años de balances y demás. Y usted no se puede imaginar cómo cayó la inversión. O sea, caída de inversión, precios por encima de la inflación, que se vincula un poco con lo último que me preguntaban acá, justamente esta concepción de que la inflación se genera por la concentración económica, para mí es totalmente falsa, pero sí es cierto que hay información en el caso de Quilmes en el cual aumentaron los precios muy por encima de la inflación. O sea, en definitiva, la concentración económica en Argentina no se da como plantea Milei, porque Milei hace un planteo, de nuevo, simplificador y que en un TikTok nos puede convencer a algún desprevenido. ¿Qué es? Estábamos todos con velas, ¿no? En nuestras casas, y de golpe vino alguien que invirtió un montón de dinero y vos tocando, ¿cómo le dicen acá? Bueno, no sé, el interruptor de la luz, tenemos luz. Entonces todos los que vendían velas se funden. ¿Y eso está bien o está mal? Y vos en principio decís, y bueno, está bien, ¿no? Me diste una ventaja. Por supuesto, qué sé yo, invirtió, bueno, que se fundan. A ver, beneficio para todos, es mejor prender, tocar un botón y tener luz. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en todo caso esa competencia y esa empresa que ganó, podríamos discutirlo y demás, pero el tema es que la concentración no se da en forma mayoritaria así. En Argentina, la belga holandesa InBev tenía más capital y compró Quilmes. Fin. No hizo nada mejor. De hecho, les digo, invirtió menos, no hay inversión en desarrollo, agarró, trajo las marcas de afuera, que debe pasar algo parecido acá, ocurre en todo el mundo. Traen las marcas de afuera, ¿no? Empezó a vender Stella Artois, empezó a vender. De hecho, yo entrevisté a uno de los directivos que justamente decían que la tendencia era sobre la alta gama de la cerveza. Bueno, en definitiva, lo que quiero decir es, no gana el mejor en esa competencia. Gana sencillamente el que tiene más capital o el que consigue más capital, porque a veces ni siquiera lo ponen, se lo presta un banco, ¿no? Entonces, porque en última instancia, si ganara mejor, lo podríamos discutir. Podríamos hasta estar incluso de acuerdo, ¿no? Bueno, ok, tuvo una idea más innovadora, bueno, en fin, podríamos hasta discutirlo. Lo que quiero decir es, me parece que la respuesta y la moda, como decían allá atrás, va en función de que hay una insatisfacción, de que hay cosas que no se resuelven y estas derechas funcionan como si fuese por arte de magia que esto se va a solucionar. El tema, para mí, la gran incógnita, y es algo que está interesante para discutir y para tratar de prever, es qué va a ocurrir cuando estas derechas desilusionen, ¿no? Porque lo que ya estamos viendo con Milei es yo les decía que aumentó la pobreza en los últimos 2 gobiernos, entre un 5 y un 6% entre Alberto Fernández y Macri. Ahora, Milei aumentó en un solo semestre lo mismo que los otros 2 gobiernos acumulados. 11% de aumento de pobreza en el primer semestre de Milei. Obviamente, él le echa la culpa al gobierno anterior, que él ajustó los precios relativos y que bueno. Pero en definitiva, está medido plenamente, el semestre es todo de él. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando nos desilusionemos del el que votamos por haber estado desilusionados? ¿No? O sea, eso para mí es una gran incógnita. No se sabe y yo pienso que está todo abierto, digamos que es un final abierto en Argentina, por lo menos. La desilusión va a llegar más tarde o más temprano, igual todavía tiene buenos índices de aceptación. Y sobre todo lo que comentaban de la libertad, está claro que siempre están mirando lo que es la libertad negativa, no están mirando toda la libertad. O sea, si decimos, bueno, nos formamos, tenemos educación, tenemos posibilidades, eso nos da mayor grado de libertad y toda esta parte está totalmente descartada por el libertarianismo. De hecho, de vez en cuando me escribe mucha gente enojada con que no lo llamemos libertarios, porque en realidad lo hacemos para simplificar y porque es lo que todos lo conocen, ¿no? Pero está claro que también los conceptos de libertad son conceptos que están en disputa también, qué es ser libre y qué no ser libre, ¿no? Bueno, y con respecto bueno, el rol del gasto público, perdón, lo que me preguntabas acá, porque los tengo todos bastante dispersos. En cuanto al gasto público, efectivamente, a ver, Milei está poniendo el foco en que tiene que haber superávit fiscal. Y efectivamente lo logra a partir del primer mes. Pero yo siempre le saco un poco la carga, porque él va con la cuestión épica, ¿no? Hemos logrado. Fíjense, en realidad el superávit fiscal, cualquier país lo puede lograr en cualquier momento. Es una cuenta matemática. Es tan sencillo como decir, bueno, voy a gastar menos de lo que me ingresa.
Eso lo ha hecho Milei. ¿No? Ahí la posición para mí estuvo un poco perdida al comienzo porque decían que en realidad era falso. Yo me la pasé diciendo, no, es que es cierto. O sea, vos ves las cuentas y efectivamente hay superávit fiscal. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Es loable saber hacer una cuenta matemática? El tema es qué consecuencias trae eso, ¿no? Porque superávit fiscal, insisto, ustedes entiendo que están en déficit fiscal ahora, pero podrían decir, bueno, mañana entran en superávit fiscal. Tan sencillo, no sé, financian a las universidades, como está pasando en Argentina, le pagan menos a los jubilados. Bueno, en definitiva se puede llegar. El problema es cuál es la creatividad, cuál es la audacia de tratar de llegar a ese superávit fiscal sin ningún, o sea, que las cosas no funcionen. En Argentina está prácticamente el Estado paralizado. Nunca hemos visto algo así. O sea, realmente hay directores, han tardado muchísimo en nombrar directores en el Estado. ¿Por qué? Porque Milei no lo cree, no cree en eso. De hecho, lo usa como una moneda de cambio. Como él cree que a la política le interesa eso, compra alianzas dándole puestos en el Estado. O sea, fíjense la poca importancia que le da a esta cuestión. Lo que quiero decir es, me parece que el superávit fiscal es algo que como tendencia no está mal, que un país, y acá también podemos entrar en controversia, pero quiero decir que no está mal que haya una tendencia a llegar a ese superávit fiscal. Lo que me parece mal es que se haga en forma brusca y que se haga a costa de bajar los impuestos a los ricos. Ustedes saben que en Argentina uno de los impuestos más progresivos es el impuesto a los bienes personales, que es sobre tus posesiones. Si tenés y hay una base, ¿no? Que ahora es 100.000 millones de pesos, que serían 100.000 dólares, sería más o menos, de base, aparte, 100 millones de pesos, aparte de tener una propiedad a tu nombre y demás. O sea que lo pagan realmente los que más tienen. Y bueno, él bajó la alícuota y subió esta base sobre la cual empiezan a tributar quienes más recursos tienen. O sea que en realidad lo que está haciendo es bajar los impuestos a los ricos y después ha incorporado algunos impuestos nuevos. O sea que en definitiva, Milei, más allá de que le corremos todo el velo, lo que nos encontramos es un poco que son las mismas recetas de la derecha que hay en todo el mundo. Vamos. Entonces, lo del superávit fiscal, nada, es un tema de discusión. A mi modo de ver, quizás con una visión un poco más keynesiana, lo que tenemos es que tenemos una caída del PBI estimada para este año en Argentina del 5%, pues es una caída enorme, y que justamente a través de querer llegar a este superávit fiscal profundiza esta caída. O sea, quizás si hubiese querido hacer un ajuste típico sin esta obsesión por el superávit fiscal, quizás la caída hubiese sido del 3%, 2%. Sin embargo, la caída es del 5% porque profundiza su idea del superávit fiscal. Así que me parece que es un mal momento para hacerlo. Lo que sí estoy de acuerdo es que en los momentos de expansión tenés que tratar de ajustar medianamente las cuentas, más en un país como Argentina que no tiene acceso sencillo al crédito internacional, ¿no? Producto que somos uno de los países que más ha defaulteado su deuda. Milei dice el país que más defaulteador sería el máximo defaulteador, lo cual también es falso. También como dato, el máximo defaulteador es España, que uno a veces no lo tiene tan presente, pero el caso de Colombia también está por encima, Ecuador, si no me falla la memoria, pero Argentina ha sido un default. Y en términos de magnitud tenemos el caso de Grecia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, hay unas múltiples dificultades. Con respecto a la pregunta de inflación, mira, nosotros en la UBA, con respecto a qué es lo que genera inflación en Argentina, tenemos 2 clases de 2 horas, así que sería muy largo explicarlo, pero quiero resumir. A ver, a mí me parece que sin lugar a dudas es un error del kirchnerismo en general atribuirlo a la concentración económica. Y eso ustedes lo pueden ver. A mí me parece que puede ser un propagador, un acelerador, digamos, de la inflación. De hecho, los datos nos muestran eso, que cuando las ramas altamente concentradas fijan los precios muy por encima de las ramas escasamente concentradas. Por eso les puse el ejemplo de la cerveza. La cerveza aumentó en el ciclo kirchnerista, por ejemplo, muy por encima de la inflación. Vamos. Sin embargo, productos que están hechos por pequeñas y medianas empresas aumentaron por debajo de la inflación. Entonces, lo que quiero decir es que claramente es un acelerador. Ahora, ¿por qué podría decir que no es un generador? Bueno, lo podríamos ver en los países que tienen alta concentración, porque la concentración es un problema a nivel global, y sin embargo hay países que tienen baja inflación. O sea, no lo podríamos atribuir, a mi modo de ver, como un generador, sí como un acelerador. O sea, a río revuelto, aprovecho, ¿no? Sería un poco la lógica. Pero lo que quiero decir es, en términos de inflación, a mí me parece que efectivamente si nosotros tuvimos una aceleración de la emisión monetaria que sin lugar a dudas tuvo que haber influido, esto lo veo como que genera tensión, no veo esta relación de aumenta 2% la emisión monetaria, tenemos 2% de inflación. No, pero sí creo que genera tensiones por la misma ley de oferta y demanda, eso sí lo creo, me parece que la emisión monetaria ha generado tensiones, pero en el caso de Argentina me parece que el factor determinante es la escasez de dólares,
O sea, Argentina es un país, una economía que por lo general la tendemos a describir como bimonetaria, en la cual hay mucha dependencia del dólar. Para que se den una idea, las propiedades están en dólares, los autos de lujo están en dólares, y ahora con la llegada de Milei, hasta los alquileres están empezando a tener una preponderación muy grande en dólares, las rentas. Entonces, fíjense, para quien no gana en dólares, tener que ir a buscar un alquiler y que esté en dólares. Lo que quiero decir es, y Argentina es un país que tiene escasez de dólares. Entonces, sin lugar a dudas, bueno, o escasez en el sentido, estoy hablando en el sentido blanco, vamos a decirlo así, ¿no? Hay dólares, pero abajo del colchón de los argentinos. Está bien que me lo hayas marcado, porque yo a veces hablo, pero justamente tiene escasez en las cuentas nacionales, vamos a decirlo así. ¿Estamos? Y esto siempre trae una puja sobre el dólar. ¿Por qué? Porque es el refugio de valor de los argentinos, que después podríamos ir también, da para hablar muchísimo más. Pero lo que quiero decir es, me parece que el factor del dólar es muy importante. Me parece que el factor de la emisión lo podríamos ver como que tensiona sobre esas cuestiones. Y me parece desde ya que siempre puede sobrevolar la cuestión y que siempre es importante, pero a mi modo de ver es muy difícil de trasladar en poco tiempo, que es el de la lucha de clases que está por detrás. O sea, sin lugar a dudas, en la inflación hay una puja sobre eso. De hecho, hay un texto muy bueno de Juan Santarcángelo que explica un poco el proceso inflacionario en la época kirchnerista, en la que justamente se acelera a partir de que llegamos a niveles de explotación similares a los previos a la devaluación. Fíjense que en Argentina se dan megas devaluaciones. También en la mega devaluación hacemos una transferencia fenomenal de recursos y, según la teoría marxista, también de plusvalía. O sea, se amplía la plusvalía y eso hace que haya ciclos de expansión en la cual el salario le pueda ganar a la inflación, pero eso después, a partir del 2008-2009, empieza a revertirse y trae otras dificultades. En definitiva, lo que pienso también es que no hay una única explicación, ni es en todo lugar y en todo lugar y en todo momento un fenómeno determinado, sino que pueden ocurrir distintas cuestiones. O no, cuando vemos inflación en Europa, este rebrote que hubo de inflación, y no atribuirle, aunque sea una parte de la culpa, vamos a decirlo así, o de la responsabilidad a la guerra, es un poco complejo. Entonces, por eso digo, hay que analizar cada contexto. Esta cuestión de tratar de buscar ideas universales que se apliquen a todo en economía, siendo una ciencia social, es complejo, ¿no? Me parece que es una idea equivocada y me parece que ahí reside el error. Ahora, de hecho, Argentina está reduciendo su nivel de inflación, o sea, eso hay que decirlo, y me parece que es producto de la gran recesión que tenemos, entre otras cosas, ¿no? Y también de una relativa estabilidad que se ha dado en el valor del dólar, ¿estamos? A costa de recesión y demás. Bueno, perdón, no sé si se me hizo largo, pero no sé si hubo algo que no haya respondido puntualmente, lo dije así como muy rápido. Lo de los jóvenes también, perdón, que no dije. Me parece que lo de los jóvenes se responde con lo primero que les dije, que es, fíjense que son, por lo menos en Argentina, ¿no? 4 años de un gobierno, 4 años de otro gobierno, o sea, son 8 años de gobierno, en la cual no hubo respuestas a las necesidades de los jóvenes. Entonces, fíjense lo que hagan las cuentas, ¿no? O sea, si vos tenés 8 años, es lógico que los de 20 y pico, los que están más debajo de los 26 años, apoyen a algo distinto porque no le han dado respuesta de que tiene uso de razón. De los 18 empezamos a pensar, la economía, 16, bueno, no sé, pasaron 8 años y no hubo respuesta. Y es lógico que se fijen en Milei como una opción atractiva. El tema es que, bueno, va a venir también acompañado de una desilusión, me parece, en ese sentido. Así que, bueno. Y en definitiva, con el índice de libertad económica, como para no dejarlo ahí, explórenlo. ¿Por qué? Porque yo hago mucho hincapié en el índice de libertad económica. Porque alguno me podrá decir, che, ¿por qué venís a hablar de un índice que acá ni lo usamos? No, me parece importante porque es el único dato, y pónganlo entre 20 comillas, que ellos pueden mostrar para decir que mayor libertad económica trae mayor prosperidad. Es el único, por eso lo construyen artificialmente. Si no, no tendría razón de ser. Si ellos dijeran, bueno, okay, los países donde se retira el Estado son los países que más crecen. Bueno, a ver, contame de China, contame de Estados Unidos, ¿no? Y podríamos estar, contame de los nórdicos, ¿no? Y todo es una contradicción y no podrían sostener nada. En cambio, ¿ellos qué hacen? Dicen, no, porque vos no te estás fijando en el índice de libertad económica, que es el que mide la libertad económica. Y en redes sociales me invaden con esto. Cuando yo hablo de Singapur, me fui a Singapur, hice mucho contenido allá, y justamente lo que me decían es, pero ¿cómo hablas de Singapur si Singapur es el país número 1 del índice de libertad económica? Que justamente por eso. En Singapur el 20% del PBI está explicado por empresas estatales, solamente para tirar un dato, digo. O sea, hay una intervención fenomenal en Singapur. Y hace 60 años que está el mismo partido en el poder.
Entonces, lo que tenemos, y están aumentando el IVA ahora para ampliar su sistema de salud. O sea, es toda una contradicción que cuando vas allá decís, che, pero este es el país número 1 del índice de libertad económica, algo funciona mal del índice. Pero para decírselo muy rápido, lo que hace el índice, que es muy tramposo, justamente lo que hace es poner muchas variables económicas y lo que hace es que todas ponderen igual, o sea, es un promedio simple, porque si yo les digo, ¿qué dice mi ley? Y les digo, a ver, busquemos ahora rápido, sin meternos en detalles técnicos, ¿cuál debiera ser el país de mayor libertad económica? Yo les doy dos respuestas sencillas. Una, me imagino que es el país con menor presión tributaria, o sea, que menos impuestos cobra. ¿Por qué? Porque los impuestos son un robo. ¿Cuál es el país con menor presión tributaria? Guinea Ecuatorial. Vamos, que no aparece en el índice de libertad económica, aparece abajo. ¿Por qué? Porque le meten otros ingredientes como la seguridad jurídica, corrupción, etcétera, etcétera. Y después el otro que sería el gasto público. El país con menos gasto público tendría que ser el país más libre económicamente. Bueno, es Somalia. Vamos. Que dicho sea de paso, fui a las reuniones del FMI, estas de la primavera, y habló el ministro de Economía de Somalia y contaba que estaban creciendo muchísimo gracias a la expansión del gasto. O sea que fíjense, venían desde abajo, empezaron a gastar más y les está yendo mejor. Ojalá que le vaya bien a Somalia. Lo que quiero decir es, estos dos ejemplos, yo siempre lo que le digo a los libertarios es, ¿por qué no me pones estos dos ejemplos? O sea, si está tendiendo a cero, es lo más cercano a cero, tendrían que ser tu modelo. ¿Qué hace el índice de libertad económica? Por eso les digo que es tramposo. Ponen seguridad jurídica, ponen percepción de la corrupción. Que las percepciones están bien, son un indicio que vos podés tomar para explorar algo, ¿no? En la ciencia, pero no podemos tomarlo. A ver, ¿a quién le hiciste la pregunta? ¿Cuál? Percepción. ¿Por qué la percepción de la... Tenemos una medida. Sí. No, es muy importante este comentario que estás haciendo, me parece, Guido, porque a veces en México y dentro de México nos tomamos que somos un país corrupto o hay mucha corrupción por los índices de percepción. Entonces la gente está acostumbrada a decir que hay corrupción y cuando les preguntan en estas encuestas sobre qué piensa o cómo cree usted que se relaciona con el Estado, si el Estado es corrupto, etcétera, la respuesta es siempre sí. Y eso sale muy alto en relación a los países europeos, cuando le preguntan acerca de la policía de la esquina y el europeo responde, no, es el mejor oficial que conozco. En cambio acá, dicen, no, llega tarde, es un desastre, el auto no funciona, etcétera. Entonces, la percepción de pobreza, de corrupción sale muy alto y después lo usan también para tener una visión negativa del país y de la libertad dentro del país. Y encima después se hacen políticas de Estado. Se trata de solucionar la tensión de la gente cuando uno va a hacer un trámite en el Estado, etcétera. Está bien que se haga, pero no es porque los funcionarios son corruptos, es porque hay que ser más eficiente, pero simplemente eso para comentar. Ah, bueno, ya que estamos. Ya que estamos, ya tenemos el micrófono. Muy breve, sí, tenés razón, tenés razón. Perdón, un comentario muy breve. También, el funcionamiento de la justicia. ¿Cómo entendemos que el funcionamiento de la justicia es mejor? O la percepción que tienen sobre el funcionamiento de la justicia. ¿Cómo va a funcionar mejor la justicia? ¿Con más recursos o con menos recursos? Con más recursos. Generalmente, lo que tiene más recursos tendría que tender a funcionar mejor. Entonces, fíjense también, el funcionamiento de la justicia. Entonces necesito recursos. Entonces, ¿eso es libertario? ¿Eso es libertad económica? O sea, es una ensalada ese índice que está hecho adrede para que correlacione que los países que más crecen son los países más libres económicamente. Los países nórdicos están en los primeros 15 puestos. O sea, a ver, ¿qué entendemos? Mayor presión tributaria. En Suecia hasta tiene una empresa estatal de bebidas alcohólicas de alta graduación. O sea, fíjense hasta qué punto se meten en la vida de las personas desde la lógica libertaria, ¿no? Y sin embargo aparece arriba Suecia. Entonces, presión tributaria, 1 de cada 3 o 1 de cada 4 personas son empleados estatales en los países nórdicos, ¿no? En el país nórdico, bueno, hay casi un capítulo, digo. Perdón, ese comentario nomás. Deben como cosacos. ¿Quién? ¿Ustedes dos? Quería esa. Se lo van pasando ustedes. Yo tengo la duda de la distancia acerca de qué le ha pasado a la gente, ¿no? Si uno iba en 2008 a Argentina, todo el mundo era kirchnerista,
y ahora ya no sé si todo el mundo es libertario, pero hace un par de meses tal vez eran libertarios. Entonces, la cuestión de la inflación, yo creo que penetró mucho la relación entre inflación y responsabilidad estatal, para decirlo de alguna forma, porque es muy difícil que la gente pueda identificar causalidad entre las variables económicas. Es difícil para nosotros, para la gente. Entonces, este cuento de la emisión monetaria y la inflación, creo que esa es la idea que más caló fondo. Y hay, no sé si en el libro lo explicas un poco, pero hay un mecanismo de transmisión también para correlacionar emisión con problemas en el mercado cambiario y falta de dólares, que por una vía totalmente diferente a la que plantea Milei, finalmente hay ahí algo. Y entonces, cuando Milei lo plantea desde el punto de vista del Estado, que el Estado es irresponsable, gasta de más y eso es lo que genera la inflación, la gente ahí empieza a ver una correlación y se termina decantando por votar a este que viene con la promesa de recortar sin importar nada. Y relacionando con lo que estaban comentando antes de los jóvenes, también y lo de la lucha de clases. Quería ver tu opinión a partir de que no está no está claro que el apoyo a Milei sea por parte de personas de altos ingresos, o sea, jóvenes de altos ingresos. Entonces, hay un apoyo popular a Milei que se tradujo en el 30% que recibió de votos que recibió en la primera ronda. Esa sería los dos comentarios, ¿no? Lo de la emisión relacionada con el mercado cambiario y lo de la lucha de clase que no está claro. O sea, es decir, sería bueno que estuviese claro para que sepamos de qué lado ponernos. Pero, es decir, el apoyo es un apoyo popular y eso complejiza la situación para Argentina. Yo solo quería anotar en un primer momento lo respecto a la justicia, que desde el anarcocapitalismo, pues también en esta idea de que todo debe de mercantilizarse y todo debe de ser competitivo, también proponen una privatización tanto de la seguridad como de la justicia. Y en este caso, para lograr una competencia de justicia, pues lo que proponen algunos estadounidenses que pues lamentablemente están muy degradados ideológicamente, más de un sentido, pero pues proponen una secesión máxima de tierras, que haya, pues digamos, pequeños feudos privados. Es lo que realmente proponen. Y con eso pues voy a otro asunto. O sea, hace un momento algún compañero, me parece que Fede, también Hugo, pues plantean, pues qué es lo que está también detrás, ¿no? Que naturalmente una cuestión de poder político, pero pues esto excede a lo que pueda ocurrir en Argentina, esto excede lo que pueda llegar a ocurrir aquí en México si en primer lugar tan siquiera Eduardo Verástegui logra hacer su partido, porque digamos que estas ideas son una especie de alternativa en la modernidad o en una posmodernidad, si queremos usar otro término. O sea, estas ideas pues reflejan una descomposición del capitalismo, un camino hacia la barbarie. Y con estas ideas pues sueñan más de una persona y gente importante. Por ejemplo, Elon Musk manifiesta un apoyo significativo hacia Javier Milei. Y Javier Milei pues sabe también que hay ahí un respaldo por parte de Elon Musk. Y esto resulta importante no solo porque Elon Musk sea una de las personas más ricas del mundo, sino también por el hecho de que hace alrededor de 20 años, cuando él estaba formando su fortuna,
pues estuve en contacto con gente que derivándose de estas ideas anarcocapitalistas, pues fueron creando lo que hoy, pues en general se conoce como la Ilustración Oscura. Salieron, Curtis Yarvin escribió bastante al respecto, a partir de textos de Hans Hermann Hoppe, alumno de Rothbard, y pues ellos lo que plantean es una privatización absoluta del territorio sobre el que lleguen a tener hegemonía. Entonces, pues eso también es lo que está detrás. Era lo que quería indicar. Perdón. Claro, claro. Vuelvo un poquito a lo de la inflación. ¿Qué fue lo que hizo diferente? Bueno, ¿qué es lo que ha hecho diferente Milei a Macri? O sea, porque digamos, yo diría que Milei aplicó un poquito, un gradualismo un poco más fuerte que Macri. De hecho, Milei odia un poco a Macri, ¿no? Porque aplicó el gradualismo, ¿no? Como que era lo mismo, pero a Macri le salió mal, ¿no? Aumentó la inflación en su periodo. ¿Qué es lo que ha hecho distinto Milei para romper esa espiral inflacionaria? Porque, digamos, en Argentina había inflación y aumentaba el consumo, ¿no? Que era la paradoja también un poco, y la economía se mantenía un poco. Ahora ya el consumo en Argentina, ahora se ha decaído y ha aumentado la pobreza. ¿Qué ha sido digamos, ya en política pública, qué es lo que ha cambiado? ¿O qué es lo que hizo diferente Milei para que eso se revierta, ¿no? O sea, ¿cuál es la gran diferencia en política así tal cual, así como muy técnicamente, ¿no? No, nada más con eso. Y bueno, o sea, esto también pues se inserta con cómo estos intelectuales de la nueva derecha, como Javier Milei, pues están teniendo un auge, pero creo que me faltó recargar que esta gente con la que convivió Elon Musk hace 20 años, pues hoy también son multimillonarios. O sea, PayPal la cofundó con Peter Thiel, y Peter Thiel, o sea, literalmente él es un anarcocapitalista, y hay varios otros nombres que vamos a encontrar ahí de gente, con gente de mucho dinero que pues está apoyando esta agenda, al menos en toda América. Bueno, bueno, muchas gracias también otra vez por la oportunidad. ¿Sí se escucha? Perfecto. Hubo algo que me llamó mucho la atención y es muy interesante sobre la respuesta sobre las juventudes, ¿no? 8 años, en este caso Argentina, hablando de Argentina, 8 más 4, 12 más 4, 16, etcétera, etcétera. Efectivamente, ahí está la respuesta, ¿no? Estamos, yo no lo había pensado hasta ahorita, ¿no? Me llegó ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, aquí en México? A ver, ahí se escucha mejor, perfecto. La niñez, ¿no? Y es que lo estoy viendo ya en expansión y es que sí, efectivamente, el fortalecimiento de las ultraderechas en el mundo están siendo apoyadas por jóvenes. En Europa, la AfD, no me acuerdo de la empresa cómo se llama, etcétera, ¿no? Son juventudes. Estas juventudes que de alguna manera, como ya se relató, ¿no? Eran niños que han venido escuchando a sus padres, llegan a la mayoría de edad y después, en pocos años, se convierten en padres reproduciendo este modelo, ¿no? Entonces, a mí me preocupa un poco esto y quisiera ir directamente a donde quiero ir, manipulación. Y justamente tiene que ver con lo que decía. Es que me preocupa un poco porque esta plática está muy bien, pero es como una plática en casa, ¿no? No hay o sea, hay un pleno entendimiento, no hay un contraste en enfoques, con un matiz por aquí, con un matiz para allá, pero no hay alguien que nos diga, a ver, espérame, yo sí apoyo a mi ley. Entonces me pongo a pensar en los casos que se han dado, ¿no? Por ejemplo, creo que uno de los, bueno, por lo menos para mí, ¿no? Yo preguntaba, ¿quién puede ganarle a Trump en un debate? Pues ya Biden nos dijo, o bueno, Biden, para que no suene feo, ¿no? Pues, pues vuélvete más naco que él, ¿no? O sea, entonces al final del día es esto. Estamos en el juego de la manipulación en redes sociales, que vamos a mandar el candidato que pues sea más bonito, el que más suene. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Tenemos ahí el ejemplo de Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me da mucho miedo esto, ¿no? Y hablando de los niños, principalmente, ya no jóvenes, los niños, porque esos niños así pasaron 8 años y ya estamos hablando de estos nuevos votantes. Entonces, a mí me preocupa un poco esto, ¿cómo lo hacemos, no? Ahí está, ¿no? Una medida es esto, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacemos? Porque al final
estas generaciones ¿cómo le podemos decir? En detrimento, en términos, o sea, estamos hablando del momento de la humanidad donde la información, la conectividad, etcétera, etcétera, es la más intensa, pero estamos hablando de masas de jóvenes que viven en la ignorancia, ¿no? Y ya, bueno, ya se platicó un poco de eso, de esa facilidad, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me queda esto un poco, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Primero, si tenemos aquí a Milei o a quien sea que se nos ponga, ¿cómo le hacemos para ganarle? Porque al final del día, los argumentos están allí, pero ¿cómo le ganamos? ¿No? ¿A modo de Biden? No lo sé, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y al final del día es este juego de la manipulación. Entonces, lo que yo veo en términos de política educativa, y vamos a hablar otra vez de niños, es esto, ¿no? Vamos delimitando cada vez más la educación, la vamos degradando a punto de que, pues bueno, como ya se nadaba, cuando lleguen a la juventud, pues ¿qué va a pasar? Recuerdo rápidamente, nada más para terminar, estaba platicando con un chico que me decía, es que yo quiero ser médico. Ah, qué bien, ¿dónde vas a entrar? O sea, en la UNAM está muy bonito, etcétera. No, en YouTube estoy estudiando. Ah, caramba. Y, o sea, y yo me quedé así como, igual, ¿no? ¿Es una broma? No. El chavo muy serio me lo dijo, voy a ser doctor. No, o sea, pero ¿en dónde vas a estudiar? Estoy estudiando en YouTube. Ah, entonces, bueno, me quedo ahí, ¿no? Ah, Sí, nada más sí, nada más bueno, rápido, teniendo en cuenta como lo que se ha venido discutiendo y esta parte en la que nosotros entendemos o estamos como convencidos del porqué del apoyo de las juventudes, ya como dices, pauperizadas un poco hacia mi ley. Entonces, en ese sentido, pues esa ida es muy sencilla, ¿no? Esa ida fue, bueno, creando un personaje en torno al fenómeno inflacionario, ¿no? Como en el centro de la discusión y la gente se percibía mal, ¿no? Pero ahora el contrario, o sea, ¿cuál es el límite para para esa subsecuente o esa continuidad en la credibilidad que pueda tener mi ley, ¿no? En el sentido en el que, bueno, tú puedes decir, bueno, redujimos o cerramos la brecha, ¿no? La brecha que hablabas de la contabilidad nacional, ¿no? Pero eso, pues la gente de a pie no sé si entienda bien a bien lo que significa, ¿no? O cómo se puede traducir eso en la vida diaria de los argentinos en este caso, ¿no? ¿Cuál es el límite que tú encuentras ahí para, o sea, cómo sin distribuir la riqueza o sin darles esos incentivos, sea cual sea el mecanismo que puede encontrar mi ley, eh, para seguir con esa credibilidad, ¿no? O sea, decirle a la gente, ya me votaste, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, no, más allá de a nosotros como economistas que podamos tener claros los indicadores y lo que significa en, no sé, en un equilibrio de mediano o largo plazo, a la gente, cuál es el límite ahí o cuáles son los, no sé, se me ocurre a lo mejor apoyo internacional, ¿no? O sea, deuda y también ahí como lo que dice Liber con Elon Musk, habrá que ver pues qué capitales meten su dinero ahí, ¿no? Y con qué finalidad, ¿no? Entonces, a ver, rápido como la pregunta. Bueno, breve, porque si no me van a matar. Bueno, a ver, como primero por el tema de la emisión, efectivamente está bien que me lo haya marcado porque lo exploramos en el libro, pero la emisión monetaria en Argentina, al tener una economía bimonetaria, lo que pasa es que la emisión monetaria termina pegando de todas maneras porque se va a los dólares, en cierta manera. Y esto era un poco lo que conversábamos justo con Antonio antes de arrancar acá, que justamente me parece que esa es una de las debilidades también del estímulo. Ustedes saben que una de las políticas que llevó a cabo el gobierno anterior y que ahora Milei lo sostiene y efectivamente está aumentándolo por encima de la inflación, o sea que no lo voy a criticar por esto, es la tarjeta alimentar, que es una tarjeta en la cual se le da a la población vulnerable y se le adjudica ingresos para que pueda ir al supermercado y comprar alimentación. Bueno, la ha ajustado más que la inflación, pero ¿qué es lo que ocurre? De nuevo, esa tarjeta alimentaria vamos a comprar alimentos que están concentrados y que en muchos casos son de empresas multinacionales. Por ende, todo ese gran flujo de recursos, de pesos que se van hacia estas grandes empresas, después en definitiva terminan fugados al exterior pujando por el dólar. O sea, lo que quiero decir es, si uno no
erradica estructuralmente lo que está ocurriendo, la concentración y la extranjerización económica que hay en Argentina, el problema es que este tipo de políticas terminan siendo menos eficientes o terminan generando una concentración mayor. Porque en Argentina vamos a comprar fideos y hay una empresa con 4 marcas distintas de fideos. Vamos a comprar cerveza, el 80% de la cerveza, como les decía antes, es de Quilmes. Vamos a comprar, bueno, y ahí una mexicana, Bimbo, concentra lo que es el pan lactal en Argentina. Más del 90 creo que llega Bimbo en Argentina. Lo que quiero decir es que esta concentración de empresas lo que hace es que vos, todo estímulo que vos trates de hacer por la vía de la demanda, cae en saco roto, en definitiva, porque terminás concentrando todavía más la riqueza. Entonces es un problema más grave. Lo que quiero decir es que la inflación sí, me parece que justamente la emisión se termina trasladando a dólares y también puede generar una tensión inflacionaria en ese sentido. Así que eso me parece importante tenerlo en cuenta. Y lo que decían allá con respecto a la deuda, sí, una parte de la salida puede ser que sea un mayor endeudamiento de Argentina. Se está hablando hoy, ayer leí la noticia de 5.000 millones de dólares que también iba a pedir Argentina. Está pidiendo, yo cuando fui al Fondo Monetario Internacional estaban hablando de un crédito. O sea, como la falta de dólares es el problema central de la Argentina, a mi modo de ver, obviamente hay que subsanarlo de alguna manera y se va a incurrir en más endeudamiento externo. ¿Tá? Este es el problema que ya sabemos que es recurrente. Y después con respecto a lo que es la lucha de clases, el apoyo popular que tiene, efectivamente es así. O sea, cuando uno mira, o por lo menos las estadísticas que hicieron quienes se encargan las encuestas y demás, efectivamente el apoyo de Milei fue bastante transversal. Tanto de las personas de bajos recursos, que me parece en la cual entró muy bien lo que es TikTok y demás. Bueno, yo he tenido la posibilidad de ir a una de las villas, la Villa 31, es una de las villas más emblemáticas de la capital federal, y ahí uno veía el consumo de redes sociales, que es muy importante, y dar las charlas ahí era muy importante porque consumían eso y justamente decían, bueno, lo que explica Milei me cierra, pero a mí me parece que son los primeros que se le van a ir. Y es un poco lo que está marcando las encuestas. Y no, sí, totalmente. De hecho, las encuestas ya marcan eso. Fíjense que ustedes no sé si saben tanto de la elección en Argentina, pero Milei ganó con el apoyo de Bullrich, que es el partido de Macri. Y fíjense que hoy el mayor núcleo duro y de apoyo, según las encuestadoras, yo no es mi especialidad, pero es con quienes hablo, el núcleo duro de Bullrich es el que más está apoyando a Milei, mucho más que estos libertarios de clases populares que han votado a Milei. O sea que conservan, en definitiva terminan volviendo al núcleo duro típico de la derecha. Y después con respecto a las posibilidades de lo que se pueda dar acá o no, lo que quería decir también con respecto a ese discurso, fue justo una entrevista que di la semana pasada en Uruguay que me pareció interesante. Me parece que a lo que ustedes, más allá de toda la discusión académica y no académica que podamos tener sobre este fenómeno, voy a decir una noticia que para mí es mala, pero digo, para ustedes creo que va a ser buena, que es que en definitiva lo que nos termina de convencer son los hechos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Argentina va a tener una pésima experiencia y eso va a servir como faro para el resto de los países. A mí me parece que eso va a tener mayor contundencia con respecto a tu pregunta de cómo se hace. Para mí el libro es una herramienta, si lo escribís, porque pienso que es una buena herramienta para combatir estos discursos, ¿no? Porque les tratás de mostrar la falsedad lógica de lo que ellos dicen. Pero creo que va a tener todavía muchísima más contundencia el fracaso. O sea, el fracaso de la gestión de Milei va a hacer que el resto de los países digan, bueno, me parece, o quiero creer, que van a decir, bueno, evidentemente no era por este lado, ¿no? No se llega a buen puerto por este lado. Y después como consejo más personal, muy personal, es traten de explorar un poco las redes sociales, ¿no? Porque si nos quedamos en nuestro círculo se hace más difícil. Quien tenga un poco de, acá veo que algunos son más extrovertidos, yo les sugiero que hagan. No dejas de ser menos académico por tener redes sociales y difundir, háganlo, a mí me parece que es un buen ejercicio también para tener el contacto de lo que piensa la población en general. Sobre todo si queremos cambiar algo. A ver, si también uno se puede quedar en la lógica académica y está bien, ¿eh? No lo critico, digo, es un consejo personal, por eso dije personal. Bueno, y después, perdón, dejo para lo último la diferencia entre Macri y Milei. Bueno, hay diferencias bastante sustanciales desde muchos aspectos. A ver, primero, el ajuste que hizo Milei no fue tan grande, de hecho él no llegó al superávit, estuvo con déficit fiscal recurrente, de hecho ampliado, si tomás el déficit con endeudamiento, claro, más, ampliado porque con el tema, perdón, no escuché bien. Macri, sí, Macri. Macri tuvo déficit fiscal ampliado porque a su vez fue tomando deuda. Lo que hay que tener en cuenta es que los 2 primeros años de Macri no han sido malos en resultados económicos. De hecho, por eso ha ganado, esto no lo estoy defendiendo a Macri, era algo que iba a explotar. Lo que quiero decir es, en términos concretos,
los 2 primeros años de Macri no fueron malos, de hecho, por eso gana las elecciones intermedias. Nosotros cada 2 años tenemos elecciones. Entonces, Macri gana las elecciones. El problema se le vino en la segunda parte, porque Macri justamente este agujero lo trata del agujero fiscal, lo trata de solventar, y el agujero de dólares lo trata de solventar con endeudamiento. Entonces yo creo que es bastante distinto a lo que es Milei. No digo que no vaya a endeudarse Milei, lo que quiero decir es que el ajuste fue mucho más feroz, entonces trae una recesión muchísimo mayor, y por eso fue más exitoso en términos de inflación, desde mi punto de vista. Porque la lógica más pura de decir, bueno, a mayor recesión, obviamente, y esto es muy sencillo, a ver, en Argentina le subieron el costo a todos, o sea, sube la electricidad, suben todos los costos que tienen todos los comercios, y los comercios ahora están aumentando muy poco los precios, es totalmente cierto que está bajando la inercia inflacionaria. Y esto es producto que no se vende. Entonces yo creo que la recesión es un buen antídoto para la inflación. El tema es a costa de qué, ¿no? Como decimos, la paz de los cementerios, ¿no? O sea, bueno, ok, si no hay actividad, ¿no? Hay algún meme que también sirven los memes para estas cosas, ¿no? De Milei hablando a todos, combatimos la inflación y está todo tierra arrasada, ¿no? Y bueno, sí, evidentemente, si vos destruís totalmente la economía, vas a tener inflación cero. Es más, podés tener deflación incluso. Lo que quiero decir es, me parece que esa es Macri pensó en una salida más gradual, se quedó a mitad de camino, se lo comió el endeudamiento externo, crédito al FMI, y ese problema que cuando hay apetito de dólares nunca alcanza. Piensen que somos Argentina es el mayor deudor del FMI, de todo el mundo. Vamos, tenemos el mayor empréstito del FMI. Con lo cual se le hizo muy complejo solventar esto, el dólar se disparó y empezó con una inercia de inflación dólar, por eso lo asociamos bastante al dólar, el tema inflacionario, y ahí quedó bastante demostrado, porque en términos de emisión ha bajado la emisión Macri y sin embargo se le ha disparado la inflación. Así que por eso decimos que hay que analizar cada contexto y cada lugar para ver cuál es el fenómeno inflacionario que estamos observando. Pero bueno, en definitiva creo que respondí más o menos todo. Pero bueno, muchas gracias y realmente fue un placer estar acá y conversar con ustedes. Bien. Bueno, gracias, querido Guido. Quizá como anécdota, valga recordar que hace un par de años Milei estuvo en la facultad, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Pasó sin pena ni gloria. Yo creo que no. ¿eh? Está una colega que se llama Gloria. Bueno, ese será el referente. Pero lo que quiero decir es que ni con chistes logró capturar la atención, ¿no? Ni con máximas. Pero lo que dice Guido es muy importante. Hay un terreno de batalla donde están los jóvenes, en donde yo creo que ustedes tienen que estar. Es decir, tienen que estar en las redes sociales opinando de lo que están aprendiendo, de lo que saben ahora, ¿no? Es decir, no se tienen que esperar a graduarse, ni mucho menos, ¿no? Es el momento de estar generando opinión. Y si son jóvenes los que opinan sobre lo que está pasando, ¿no? Se van a hacer de una audiencia. Y por ahí hasta ricos se hacen si son influencers. Bueno, pero les agradezco mucho que esta primera experiencia, a ti también, querido Guido, haya salido también en términos de cambiar el formato, ¿no? De hacer conversaciones horizontales, y les agradezco haber resistido el frío, el viento, la probable lluvia, ¿no? Pero creo que fue muy, muy exitoso. Hay aquí unos libros en persona. No, hombre, a ti. No sé qué piensas hacer, si rifarlos, regalarlos, qué sé yo. Pero bueno, acá cerramos la transmisión, ¿no? Les agradecemos mucho a todos su asistencia. Buenas tardes.